Bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Avivamiento. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 23 del libro de los Hechos, para lo cual te invito a que busques tu Biblia y comencemos a leer los primeros versículos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Las primeras palabras del apóstol Pablo ya eran un desafío para el concilio. El dirigirse a ellos llamándoles hermanos era ponerse en el mismo nivel que el tribunal, ya que la manera de dirigirse a ellos normalmente era: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Revisemos cómo lo hizo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Cuando el sumo sacerdote Ananías ordenó a que golpeasen a Pablo en la boca, él estaba quebrantando la ley, y Pablo lo sabía, por lo cual se defendió. Fíjense cómo llamó al sumo sacerdote. Le dijo pared blanqueada. Ahora, el por qué esta expresión por parte de Pablo. El tocar donde había un cadáver era contraer impureza, y de ahí la costumbre de pintar de blanco las tumbas para que no las tocaran sin darse cuenta. Así es que Pablo le llamó al sumo sacerdote con la frase que había usado Jesús refiriéndose a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23 versículo 7, que dice de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Posteriormente, Pablo realiza una declaración que pondría al concilio en disputa, ya que habían fariseos y saduceos, y eran opuestos en muchas cosas, como por ejemplo, los fariseos creían en todos los detalles de la ley oral, con peligro a veces de olvidar el verdadero espíritu de la ley. Para ello te invito a que en tu casa revises Marcos capítulo 7 desde el versículo 3 al versículo 13. Los saduceos no aceptaban más que la ley escrita, la Torá o el Pentateuco. Los fariseos creían en la predestinación y los saduceos en el libre albedrío. Los fariseos creían en los ángeles y los espíritus, los saduceos no. Sobre todo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en ello. Pablo declaró lo siguiente: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo.
Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Inmediatamente el Sanedrín se dividió en dos bandos, y en la violenta discusión que se produjo, Pablo corría peligro de que le despedazaran. El tribuno tuvo que rescatarlo llevándoselo a la fortaleza. Pablo era un hombre muy inteligente. Él conocía las creencias, debilidades y fortaleza de cada uno de ellos, y recurriendo hábilmente a este conocimiento, logró que se produjera una división entre ellos mismos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. En estos textos podemos destacar dos cosas. La primera es que hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los judíos para eliminar a Pablo. En algunas circunstancias los judíos justificaban el asesinato, si una persona era un peligro público para lo moral o para la vida, era legítimo eliminarla. Así que más de 40 hombres se juramentaron invocando sobre ellos una maldición si no lo cumplían. Eso era lo que llamaban en hebreo jerén y en griego anatema. Cuando alguien hacía un voto de esta manera se refería así: así me haga Dios y aún me añada. Luego especifica la desgracia que vendrían sobre él si no hago lo que he jurado. Estos hombres hicieron el voto de no comer ni beber hasta matar a Pablo, invocando la maldición de Dios si no lo hacían. Qué impresionante esto. Estaban decididos realmente a darle muerte al apóstol Pablo. Y en segundo lugar, vemos hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración romana para que se hiciera justicia. Pablo era un preso, pero era un ciudadano romano y por lo tanto el tribuno romano destacó a un pequeño ejército para hacerle llegar sano y salvo al gobernador romano de Cesarea. Pablo era un hombre con temple, osado. Sin importar la circunstancia por el cual atravesara, él iba a hacer todo lo necesario para agradar a Dios y glorificarlo en todo lo que hiciera, no importa lo que viniese sobre su vida, incluso hasta la muerte. Este hombre realmente es un ejemplo para la vida de cualquier cristiano, demostrando un gran amor hacia nuestro Salvador, Jesucristo. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradeciendo nuevamente el hecho de que nos hayas permitido entrar a tu hogar para compartir la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad.